Hoy voy a compartir con ustedes y vamos a pensar un poquito acerca de lo que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios, la carta que escribió el apóstol San Pablo a los Efesios. Estamos desarrollando distintos temas a partir de esta carta en este tiempo, en la iglesia. Y a pesar que ya hemos avanzado algunos versículos del capítulo 1, son 6 capítulos que tiene la carta de Efesios, a Efesios. El apóstol escribe a los cristianos o a los hermanos que estaban en Éfeso, que es una ciudad, una provincia romana del tiempo del apóstol Pablo, alrededor del año 60 después de Cristo. Y el apóstol Pablo fue el que llevó el mensaje del cristianismo a esa ciudad. Y entonces él le escribe a los hermanos esta carta. Esta carta, por supuesto, la escribió mucho después de haber estado durante 3 años en Éfeso. La escribió cuando él estaba preso. Y les escribe esta carta que sabemos que no solamente fue de inspiración divina, sino que también, y no solamente fue para los cristianos de Éfeso de ese entonces, sino también es para nosotros hoy en día, porque nos habla de todo lo que Dios ha pensado para su iglesia, del propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros en su iglesia. Y quiero hablarles un poquito en base a lo que dice la presentación de la carta. Comienza diciendo así, el verso 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esa es la presentación y el saludo que hace el apóstol a los hermanos que estaban en Éfeso. Comienza diciendo quién era el que escribía, quién era el autor de esta carta. Por eso en ese entonces se acostumbraba a firmar la carta al inicio y al final de cada carta dice Pablo. ¿Quién es el que escribe? Pablo, el autor de la carta, y luego hace referencia al ministerio que él tiene. Apóstol de Jesucristo. El nombre Pablo significa pequeño, se cree que se le decía Pablo porque él era pequeño físicamente, de baja estatura, y antes de llamarse Pablo se llamó Saulo de Tarso. Todos conocemos la historia que Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos y un día tuvo un encuentro muy fuerte con Jesús en el camino a Damasco. Él se dirigía a la ciudad de Damasco y ahí tuvo un encuentro, una visión muy, muy importante que cambió su vida, y desde ese entonces él se hizo cristiano. Y entonces él se presenta así, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en ese entonces habían algunos profetas, maestros y apóstoles. Los apóstoles que eran los 12 apóstoles del Señor, que después quedaron 11 porque Judas traicionó al Señor, pero después fueron levantados otros apóstoles, también después de los apóstoles del Señor. Entre ellos encontramos a Pablo y a Bernabé, que fueron apóstoles que sirvieron a la iglesia mucho después que Jesucristo ya había padecido, resucitado y ascendido de los cielos. Tal es el caso de Pablo y de Bernabé, que fueron apóstoles del Señor. Apóstol, para los que quizás no habían escuchado antes, tiene un significado. Se llamaba apóstoles a aquellas personas que tenían una encomienda, un mandato especial para realizar una misión. Es decir, que apóstoles eran aquellas personas que eran enviadas a algún lugar para una misión muy importante. Es una palabra griega, la palabra apóstolos en griego, y de ahí nosotros tenemos la palabra apóstol en español. Así que el apóstol Pablo comenzó su ministerio
como discípulo del Señor después de tener ese encuentro tan importante con Jesucristo. Y luego lo vemos como apóstol en el libro de Hechos de los Apóstoles, acerca de que habían varios profetas, habían maestros, y entre ellos había también apóstoles, y uno de esos apóstoles era Saulo. Dice Hechos 13, capítulo 13, verso 1. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, lo menciona al apóstol Saulo, que luego fue Pablo. Había entonces, en ese entonces, apóstoles y también estaban los judíos, la sinagoga de los judíos. Ahora, en el saludo que hace él a la carta a los Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Está diciendo cuál era su misión, su función. Había sido enviado a predicar el Evangelio, y no porque él se había autoimpuesto esa misión, sino porque el mismo Señor se lo había pedido. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso es muy importante, que nosotros no nos autoconvocamos para servir a Dios, sino que cada uno que conoce el Evangelio y que sirve a Dios es porque ha recibido un llamado de Dios. Hay una convocatoria que Dios hace a cada persona cuando le conocemos al Señor. Yo recuerdo cuando yo fui llamado por el Señor, a pesar que no quería hacer mucho caso al principio. Desde muy niño había tenido algunas experiencias interesantes espirituales con Dios. Y bueno, a lo largo de mi juventud, por supuesto, como todos nosotros, procuramos tener un bienestar, un estudio, una carrera, una profesión, una empresa. Pero nunca el Señor dejó de llamarme para su ministerio. Siempre que yo intentaba hacer algo que estaba fuera de los planes de Dios, algo me sucedía o algo me pasaba y yo no me sentía muy cómodo, muy bien con lo que estaba haciendo. Y deseaba poder servir al Señor, pero no sabía cómo podía hacerlo, y además no me sentía quizás capaz, y creo que eso es una gran cosa, no sentirse capaz, porque cuando uno se siente demasiado capaz, entonces no actúa Dios. Dios actúa cuando uno justamente se siente que no es capaz, porque Dios actúa a través de las personas. Nosotros no somos lo que somos por nosotros mismos, sino porque Dios en su gracia nos permite hacer lo que hacemos. Quizás, si fuera por nuestra capacidad, no estaríamos en donde estamos, quizás ni siquiera estaríamos vivos, porque a veces nos metemos en cada problema y a veces nos suceden cosas tan terribles en la vida, como enfermedades, accidentes, pero Dios en su misericordia, en su gracia, nos permite servirle a Él. Así que el llamamiento es de Dios, no es que uno se autonombra apóstol o se autodenomina pastor o evangelista o maestro o profeta. Hablamos en la Biblia que hay 5 ministerios, ¿no? Ustedes los conocen: pastor, profeta, maestro, evangelista y apóstol. Y cada ministerio tiene una función importante en la iglesia. Y el apóstol es el que es enviado justamente para llevar el evangelio y establecer la iglesia, formar a los nuevos discípulos y una vez que están formados, enviarlos otra vez para la misión. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Así que el llamamiento viene por voluntad de Dios y él hace hincapié en eso. Yo no soy apóstol porque sí nomás, sino por voluntad de Dios. Así que hablamos en cuanto al autor, de su nombre, su ministerio y su llamado de parte de Dios. Ahora me quiero referir un poco a los destinatarios, que eran justamente los hermanos de Éfeso, que habían escuchado el Evangelio, habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y esta carta está dirigida a ellos, pero también entendemos que Dios ha querido, a través de los tiempos, darnos un mensaje a todos nosotros.
no solamente a los cristianos de Éfeso, sino esta palabra llega hasta nosotros también, con el objetivo que podamos entender qué es lo que Dios quiere para su iglesia, cómo Dios quiere que vivamos y qué quiere que hagamos. Y por eso es muy importante poder leer esta palabra. Dice así el verso 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La carta está dirigida entonces a los hermanos de Éfeso. Y casi siempre podemos decir que, bueno, en una ciudad como en Éfeso, también podemos decir en nuestra ciudad de Salta, los que viven en la ciudad tienen dos posibilidades, o están en Cristo o no lo están, o creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo. Puede haber ese tipo, ¿no?, de personas y no hay otras opciones, ¿estás o no estás? Y entonces es muy importante que esta carta estaba dirigida a aquellos que estaban en Cristo Jesús, que tenían fe en Jesús. Y los que están en Cristo Jesús son, dice la Escritura, nuevas criaturas. Quiere decir que se crea como un hombre o una mujer nueva dentro de cada uno de nosotros cuando experimentamos ese encuentro con Jesús. Es como un nuevo nacimiento, le llama la Escritura. Son nuevas criaturas, tienen vida eterna y conforman la iglesia de Jesucristo en la ciudad. El apóstol llama a los cristianos, entonces, santos. Cuando vemos que dice en la carta santos, se refiere a todos los creyentes en Jesucristo. Y santos significa separados del mal, apartados para Dios. Ese es el significado de la palabra santos. Separados para Dios, apartados de todo lo que sea malo. Y separados del pecado, separados del mundo y consagrados a Dios. Así que la carta se dirige a todos estos hermanos y a nosotros también a través de los tiempos, a los que hemos decidido seguir a Jesucristo y consagrar nuestra vida al Señor. En esta carta también se habla muchas veces de este término santos, podemos verlo en muchos versículos. Por ejemplo, en el verso 15 del mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 1, dice así, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Bueno, esto es algo que debe caracterizar a cada miembro de la iglesia del Señor, a cada hermano, y el apóstol hace referencia a eso, dice yo, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe, debe caracterizar a los santos, la fe. Lo contrario de la fe es la duda, el temor, no creer. Pero la fe es algo muy importante en todos los aspectos de la vida. Sin fe no se puede lograr prácticamente nada. Hasta usted, si usted dice, bueno, yo voy a estudiar, quiero estudiar y recibirme de una carrera, un título, tiene que tener fe. Fe en que lo va a poder lograr. Cuando nosotros dejamos de tener fe y se introduce la duda en nuestra mente primero, en nuestro corazón, cuando hablamos del corazón hablamos de los sentimientos. Cuando uno dice, no sé si lo voy a poder lograr, está medio difícil esto. Bueno, eso es duda, pero la fe echa fuera todo temor y toda duda. Por eso es importante, dice, habiendo oído de vuestra fe, la característica de los hijos de Dios, de los creyentes, de los santos, como dice acá, es tener fe. Fe en que Dios está con uno y que lo que uno se ha propuesto hacer dentro de los planes de Dios, que siempre dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros, lo vamos a poder lograr cuando nosotros comenzamos a buscar un lugar para ver dónde nos podíamos congregar. No teníamos un lugar, estábamos prácticamente en un terreno al aire libre. La verdad que parecía imposible tener un lugar propio y tener un edificio propio.
Una cosa es tener un terreno y otra cosa es tener un edificio construido o remodelado. Pero ¿qué es lo que nos hizo avanzar a nosotros? Bueno, fue la fe en el Señor. Porque la verdad no teníamos los recursos para hacer lo que ustedes ven hoy. Ni para comprarlo, ni para construirlo, ni para remodelarlo. Eso lo dijo, creo, Javier al principio hoy. Y la fe es algo que mueve montañas. La fe es algo tremendo, es un poder tremendo que si usted lo tiene basado en Dios, puede hacer lo que sea. Si usted cree, todo es posible. Y más aún si cree en Jesucristo, porque la fe humana tiene un límite, pero la fe en Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente como Dios mismo. Es decir, que Dios se encarga de alinear todas las cosas en nuestra vida para que sucedan. Abraham era anciano, lo cuenta la Escritura, y su mujer era anciana también y era estéril, nunca había tenido hijos, pero Dios le dice que le iba a dar un hijo. Y ese hijo no venía y no venía y no venía, pero ¿qué tuvo que tener Abraham para que ese hijo venga? Tuvo que creerle a Dios, tuvo que tener fe en Dios. Por eso la fe es milagrosa. Cuando nosotros tenemos fe, Dios actúa. Cuando nosotros reconocemos que por nosotros mismos a veces no podemos hacer muchas cosas, porque es cierto, y por eso a veces dudamos de poder lograr cosas, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. Pero cuando oramos a Dios y le decimos a Dios, Señor, yo te pido por esto y tengo fe que tú lo puedes hacer. Sea una enfermedad, la sanidad de una enfermedad, sea obtener algún beneficio que uno quiere obtener, o sea simplemente cambiar nuestro carácter. A veces podemos tener un carácter feo, ¿no? Y Dios puede cambiar ese carácter. Dios puede cambiar hasta nuestra forma de pensar. Pero es necesario tener fe. Y cuando tenemos fe, podemos agradar a Dios. Sin fe, exactamente, es imposible agradar a Dios. Así que miren lo que hay en este breve versículo. Recién estamos por la introducción, el saludo del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, yo conozco, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Otra característica de la iglesia, de los creyentes, de los santos, es el amor. El amor que viene de Dios, el amor que no espera nada a cambio, ¿no? Ese es el amor puro. No el amor eros, que es el amor humano. El amor ágape, que es el amor divino. Es ese amor que da todo. Así como Dios se entregó por nosotros, dio todo por nosotros. Y sin esperar nada a cambio. Dice, el amor de Dios no es egoísta, no es jactancioso, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta. Ese amor es el que debe caracterizarnos a nosotros dentro de la iglesia. Y si no tenemos ese amor, porque por ahí se nos enfría el amor también, dice, tengo contra ti, le dice, ¿no? El ángel a la iglesia, que has perdido tu primer amor. A veces se nos enfría ese amor también, pero debemos otra vez renovar ese compromiso con Dios y con los hermanos. Cada vez que se enfríe, que nos damos cuenta que se enfría, debemos renovar. Lo mismo que en una pareja, a veces el amor se puede enfriar también, pero a través del perdón, a través de la confesión o a través del reconocimiento, uno puede renovar el amor, renovar esos votos, ese compromiso que ha hecho con esa persona, ¿no? de amor eterno, porque el amor debe ser así para siempre. Amén. En Efesios 1:18 también habla acerca de los santos, que venía diciéndoles que la carta está dirigida a los santos, es decir, a los miembros de la iglesia de Cristo. Dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de su gloria y de su herencia por todos los santos, en todos los santos. Aquí también está hablando de algo muy importante que necesitamos como santos, como iglesia de Cristo, que el Señor nos alumbre nuestro entendimiento. Usa esta palabra de tener luz en nuestro entendimiento.
Hay cosas que a veces no podemos ver ni podemos comprender de Dios. Y por más que nos digan y nos digan y nos digan, ¿cuántas veces hemos escuchado a veces mensajes o cuántas veces antes de conocer al Señor nos han hablado de Cristo, nos han hablado del amor de Dios, de la salvación, pero no lo podíamos captar, no lo podíamos entender, era como que estábamos con un velo en los ojos y no podíamos comprenderlo. Y entonces, ¿por qué? Porque la salvación, tanto la fe como la salvación es un don de Dios, es por gracia de Dios. No es por nosotros, sino que Dios dice que abre nuestro entendimiento para poder comprender estas cosas. Él dice, abre los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la oración de Pablo. Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Comprender a qué somos llamados y cuáles son las riquezas que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene muchas cosas grandes, hermosas para cada uno de nosotros, pero debemos entenderlas, comprenderlas para poder recibir esa herencia de parte de Dios. Todos nosotros nos gustaría recibir una herencia, ¿sí o no? Sería hermoso, ¿no? Poder tener una gran herencia de nuestros padres o de algún abuelo o de algún tío por ahí, algún tío rico que no conocíamos. De repente nos llega una carta y nos dice, eres heredero de una gran fortuna. ¿Qué les parece si sucedería algo así? Bueno, esto que está diciendo acá es que nosotros somos herederos de las riquezas que Dios tiene. Imagínense, las riquezas de Dios son sin medida, incalculables. Y usted y yo somos herederos de eso, de esa gracia, de esas riquezas de Dios. Es decir, que todas estas cosas les dice el apóstol a los santos de la iglesia en Éfeso, y él está dirigiéndose a ellos, explicándoles eso. Los saludos. Dice, el saludo que le da a los hermanos dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Eso también dice en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo que el apóstol hace en varias de sus cartas, en varias oportunidades. La gracia y la paz de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes que vemos aquí en este saludo es la gracia. Es una palabra que también deriva del griego, charis. De esa palabra también deriva, la palabra gracia deriva de la palabra carisma también, que estamos acostumbrados a decir a veces, qué carismática o qué es esta persona, o cuánto carisma tiene una persona. La gracia que se refiere acá, la gracia de Dios, charis en el griego, tiene que ver con todo lo que recibimos de Dios gratuitamente, sin nosotros merecerlo, porque Dios no tiene ninguna obligación de darnos todas esas riquezas y todas esas bendiciones. Él nos da eso gratuitamente porque Él nos ama, porque nos quiere, así como un padre le da a un hijo tantas cosas. Y a veces uno dice, bueno, pero yo no sé, me da cosa pedirle a mi papá, a mi mamá, porque ellos se esfuerzan. Bueno, los padres dan todo por sus hijos. Y Dios da todo por nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y nosotros lo recibimos por gracia. La gracia es el máximo, es la expresión máxima del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Misericordia también es que cuando nosotros merecemos algo malo, quizás merecemos un castigo porque hicimos algo malo, Dios en su misericordia no nos mira con odio, con rencor, sino con amor. Eso es misericordia. Y antes que nosotros le pidamos perdón, Él ya nos perdonó, porque nos ama y porque tiene misericordia con nosotros, porque somos hijos. Así que la gracia en el saludo de Pablo es algo muy importante. Dice gracia y paz, ¿no? En el nombre de vuestro Padre y del Señor Jesucristo.
La gracia también en la Biblia es la virtud y la capacidad que Dios nos concede para poder cumplir su voluntad y para poder servirle a Él. Nosotros, si podemos cumplir la voluntad de Dios y podemos servir a Dios, es por gracia. No es porque nosotros seamos algo o tengamos alguna capacidad extraordinaria. No, es porque Dios en su gracia nos permite hacerlo. Así que nadie debe creerse más que otros. Nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo del que debe tener, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos lo hemos recibido por gracia de Dios, no por nuestra misma capacidad. Si bien Dios nos ha dado cierta capacidad, pero lo que tenemos lo tenemos por la virtud que Dios nos da, esa gracia que Él nos da. Y la paz tiene que ver con no solamente una tranquilidad que uno puede tener interior, sino es una seguridad, una confianza de que pase lo que pase, si Dios está con nosotros, podemos estar tranquilos. Esa es la paz que Dios da. Una paz que aunque afuera corra el peor, digamos, la peor tormenta, si estamos en un barco, por ejemplo, y parece que se está por hundir el barco, yo he estado a veces en barcos así en el mar, y cuando sopla el viento, eso sí que da miedo, porque el barco es como una hojita. El viento y las olas la llevan como quieran, por más que sea un barco grande. Es tremendo el poder de la naturaleza. Y entonces, a pesar de las circunstancias, tener paz, a eso se refiere la paz de Dios. Una paz que no la podemos entender, porque uno dice, no, pero yo tendría que estar súper preocupado y tendría que estar angustiado por esta situación. Sin embargo, la confianza y la oración a Dios y saber que Él está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, nos da esa paz y esa confianza. Así que la fe, el amor y la paz son las cosas más importantes que debe permanecer en nuestro corazón siempre. Y nunca debemos abandonar eso. Si usted alguna vez se ha quedado sin paz, sin fe, sin amor, pídale al Señor, porque eso viene de Dios. Muchas veces uno se puede quedar sin paz y a veces sin amor también. Uno pierde el amor, ya sea por las cosas del Señor o ya sea por alguna persona o lo que sea. Pero Dios es el que provee en abundancia esas cosas y debemos pedirle a Él y Él lo va a hacer. Así que estamos ya medio al final, ya me pasé 3 minutos del final. Pero quiero dejarles a ustedes la última parte del saludo, que dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, dice. Y acá quiero hacer referencia solamente a 2 cosas. Una es que antes nosotros no teníamos conciencia de que Dios era nuestro Padre. Cuando Jesucristo viene, Él dice que todas las cosas que Él hace, las hacía por mandato de su Padre. Pero luego el Señor nos enseñó que también Él es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre. Que no solamente Él es Dios, sino que Él también es nuestro Padre celestial, ¿no? Y, por ejemplo, dice acá en Romanos 1:7, que ya lo leí a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol habla acerca de eso, se refiere a que Dios es nuestro Padre. El Señor Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre cuando nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En Juan 20:17 también hace referencia a esto de que Dios es nuestro Padre. Y dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Para mí eso es algo importante, que Dios es nuestro Padre, es mi Padre. Y que Jesucristo es mi Señor. Acá cuando se refiere a Jesucristo, son 3 palabras, ¿no?, que usa. Una es Señor y la otra es Jesús, Cristo.
Jesús es el nombre histórico del Salvador. Jesús significa justamente Salvador. Y Cristo quiere decir ungido. Cuando Pablo saluda a la iglesia, dice: en el nombre de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está diciendo: en el nombre de nuestro Padre, en el nombre de nuestro Salvador, del ungido y del Señor de señores. Eso está queriendo decir. Cristo quiere decir ungido. Y Señor significa dueño. De la palabra esta de Señor deriva del griego también, Kyrios, significa dueño, amo, máxima autoridad. Quiere decir que el Señor es amo de todas las cosas, Señor de nuestra vida, de nuestra alma. En hebreo la palabra Señor se dice Adonai. También significa mi dueño, mi Dios. Yo no sé si para usted Jesucristo es su Señor, es su dueño, es su Dios. Pero si no lo es, está invitado a decirle a Jesús que entre en su vida, en su corazón y que sea su dueño y su Señor. Dice la Escritura que no hay otro Señor, no hay otro nombre mayor que el de Jesucristo. En Filipenses 2, capítulo 9 al 11, dice así también el apóstol: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿De quién está hablando acá? De Jesucristo, ¿no? Por lo cual, dice Dios, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras partes dice que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Así que quiero preguntarles también en esta tarde qué importancia tiene este nombre para usted. Si el Señor Jesucristo es Señor de su vida, si usted ya le ha entregado su vida al Señor Jesucristo o no, si cree en el Señor Jesucristo o no. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque dice que para poder salvar al ser humano, para que el hombre se pueda salvar, el hombre, la mujer, cada uno de nosotros pueda salvar su alma, es necesario creer en el Señor Jesucristo, confesar que Jesús es el Señor. Dice así Romanos 10:9, ¿no? Los hombres para ser salvos deben confesar a Jesús como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que la salvación no viene porque uno es bueno, porque uno es demasiado servicial o porque uno hace cosas bien, las cosas bien. Eso es necesario también, pero la salvación viene por la fe en Jesucristo, por la confesión de que Jesús es el Señor. Si confesares, dice, con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con el corazón y confesar con la boca es la condición. Creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Qué cosa confesar? Que Jesucristo es el Señor. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo. Amén. Este nombre de Señor aparece 610 veces en el Nuevo Testamento.
y 24 veces en la carta a los Efesios. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, quizás como habitantes de esta ciudad, ¿no?, de Salta, ¿somos nosotros de los que estamos en Cristo o de los que no están en Cristo? ¿Desde cuándo estás en Cristo? ¿Puedes recordar desde cuándo estás en Cristo, si estás? Si alguna vez hiciste una oración diciendo con tu propia boca, confesando, yo creo que Jesucristo es Señor y Dios, y Él es el Salvador, y yo lo recibo. Si alguna vez hiciste esa confesión, entonces dice la Escritura que eres salvo por la fe en Jesús. Y a veces es bueno recordar cuándo hiciste eso, ¿no? Porque ese día está escrito en los cielos. Hay un libro en los cielos donde se escribe el nombre de cada uno de nosotros, los que son salvos. ¿Es Dios tu Padre? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Qué sientes por aquellos que viven en tu ciudad y aún no están en Cristo? Claro, porque no es suficiente de nosotros creer y ya está, sino que también debemos compartir esa salvación con otros, anunciar esa salvación a otros. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿O podríamos hacer por aquellos que no conocen a Jesucristo? Podemos hacer muchas cosas, podemos orar, podemos hablar, podemos contarles de distintas maneras que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el Mesías que había de venir. Que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo que haya un Salvador para la humanidad. Porque Dios, sabiendo todas las cosas, ya había pensado en un Salvador, ya había pensado en nosotros, que íbamos a necesitar un Salvador. Porque nadie se puede salvar por sí mismo, por su justicia, por sus obras. Necesitamos todos ser salvados. Y ese es el Salvador que Dios proveyó para el mundo, de Jesús. Si crees en eso, entonces eres salvo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra y te pido que siempre nos des de tu gracia para poder comprenderla, para poder asimilarla, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Que podamos hacer como el apóstol Pablo oraba, que seamos llenos de fe y de amor, que esas dos cosas no nos falten, y sobre todas las cosas que podamos confesar cada día, cada vez que nos recordamos de quién eres, que tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador, y que por ti, por tu nombre, por lo que hiciste por nosotros, tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús. Que nuestros pecados han sido perdonados por la obra que hiciste, por la redención que hiciste por cada uno de nosotros, una vez y para siempre. Gracias, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los presentes, a sus familias, a los que no están aquí, pero tú los conoces, que los bendigas también donde ellos se encuentren, que ellos puedan encontrar esa fe, esa paz que habla aquí la palabra, que puedan abrir sus ojos, su entendimiento sea abierto para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre del cielo. Amén. 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 Dios le bendiga.